Hola, un saludo para todos, muchas bendiciones. Vamos a grabar hoy el episodio número 32 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y vamos a empezar un tema muy interesante que es la base, es la piedra angular de nuestra fe y de nuestra iglesia. Y es que Jesús resucita al tercer día. La resurrección es la base de la Iglesia Católica. La resurrección es la base del cristianismo. La resurrección es lo que nos da la certeza de que Cristo, de que Jesús es el Salvador, es el Mesías y que Jesús es el Hijo de Dios y que nos da la gran fortuna de conocer, de saber y de estar seguros de que existe algo más allá de la muerte y que la promesa de algo mejor que lo que tuvimos en el paraíso es real y presente, que es el cuerpo glorioso de la resurrección. Jesús renace de las cenizas con un cuerpo glorioso, un cuerpo magnífico, una resurrección que nos muestra una esperanza grandiosa que nos permite creer que hay algo más allá y que nos hace hermanos y nos hace hijos de Dios, que nos lleva a creer que es lo más importante y que tanto y tan grande fue ese momento que hasta los apóstoles y todos los discípulos dieron su vida por esa gran verdad. Y es la verdad más grande y es: Jesús ha resucitado, Jesús ha vencido la muerte, Jesús llega en la resurrección con cuerpo glorioso, con una posibilidad y una esperanza, y nos trae el Espíritu Santo para que podamos llegar a Él y al cielo. Veamos entonces, en el 638 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: la resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la primera comunidad cristiana como una verdad central, transmitida como fundamental por la tradición establecida en los documentos del Nuevo Testamento, predicada como parte esencial del misterio pascual al mismo tiempo que la cruz. Cristo ha resucitado de los muertos, con su muerte ha vencido la muerte y a los sepultados ha dado vida. Todo este episodio habla de la resurrección y en el 639 nos muestra algo especial, y es como Pablo, que no tuvo la posibilidad de ver la pasión ni de estar presente en la resurrección, pero sí tiene un encuentro personal con Cristo y es uno de los que lo ve después de la muerte, que es cuando él es tumbado del caballo y él le pregunta: Saulo, ¿por qué me persigues? Y es tanto la fuerza de la aparición de Cristo, de Jesús a Pablo, que se convierte en uno de los grandes apóstoles, que incluso se dice que es el reemplazo de Judas, y lleva todo el evangelio lo más lejano posible a todo lo que tiene que ver Europa. Vamos a ver entonces qué dice aquí. Ya San Pablo, hacia el año 56, puede escribir a los corintios: ¿Por qué porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. Según las Escrituras, se apareció a Cefas, que Cefas es piedra, o sea, Cefas es Pedro, y luego a los 12. El apóstol habla en la primera de Corintios capítulo 15 del 3 al 4. El apóstol habla aquí de la tradición viva de la resurrección que recibió después de ser convertido a las puertas de Damasco. Otra de las cosas importantes que tomamos como prueba fundamental de que Jesús ha resucitado es lo que veníamos hablando, es el sepulcro vacío. Al encontrarse el sepulcro vacío, encontramos que allí ya no se encuentra Jesús. Y miremos qué dice en el 640. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí,
ha resucitado. Y eso lo encontramos en Lucas 24, 5, 6. En el marco de los acontecimientos de la Pascua, el primer elemento que se encuentra es el sepulcro vacío. Ahí mismo nos dice, es el caso en primer lugar de las santas mujeres, puesto de Pedro, después Pedro, el discípulo que Jesús amaba, que también fue Juan, afirma que al entrar al sepulcro vacío y al descubrir las vendas en el suelo, él vio y creyó. Hay una parte muy importante que se ha hecho en investigaciones. A un investigador, uno de los más grandes detectives, demuestra que al leer los evangelios, él se da cuenta que el testimonio es real, ya que en los testimonios verdaderos, cuando hay un acontecimiento, los testigos se tienen que separar entre sí para que no hablen inconscientemente, creen una sola versión. La versión diferente de cada uno de los testigos e incluso contradicciones entre ellos es lo que le da la veracidad al relato que está mostrando. Cuando nosotros estamos juntos y vemos todos un acontecimiento y nos preguntan por separado, cada uno tiene una versión de lo que a él le parece más importante y lo que más le ha impactado. Y todos ven cosas que algunos no vieron. Y esto es lo que tienen los relatos de los evangelios, que le da la veracidad de que así es. Otra parte importante de que por qué Jesús resucitó es cómo los evangelistas van a poner que las mujeres fueron las primeras en ver al resucitado. Es una cultura completamente machista donde no tiene sentido que el protagonismo de lo más importante de lo que es el evangelio, que es la resurrección, lo vivan primero las mujeres. ¿Por qué no los apóstoles? ¿Por qué no los hombres? No, fueron las mujeres. Y no hubieran relatado el texto de esa manera porque para ellos la mujer en esa época no era muy importante, no era tomada en serio y sus palabras no eran tan sinceras. No es que no fueran sinceras, para ellos. Y eso hace que sea más verídico lo que sucedió. Miremos entonces que otra parte importante que demuestra que Jesús resucita son las apariciones. Y dentro de ello vemos que la primera aparición es a las mujeres y a María Magdalena, que es a quien ella no reconoce, lo que nos muestra el cuerpo glorioso de que Jesús era más bello, era más hermoso y brillaba y resplandecía. Por lo tanto, ella solo lo reconoce al escuchar su voz. Miremos lo siguiente. En el 641 dice: María Magdalena y las santas mujeres que iban a embalsamar el cuerpo de Jesús enterrado a prisa en la tarde del Viernes Santo por la llegada del sábado, fueron las primeras en encontrar al resucitado. Es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. También Lucas, en el capítulo 24, versículo 34, menciona que es verdad, o sea, que se fortalece lo que dicen las mujeres porque a Pedro también se le había aparecido. Y se dice que se le ha aparecido para calmar su ansiedad y su dolor por haberlo negado 3 veces, por saber que él decía dar la vida por él y no fue capaz de mantener su promesa y se encontraba muy angustiado. De hecho, en una de las apariciones más adelante, cuando él les dice que se verán en Galilea, que están Pedro, Santiago, Juan, Tomás y Natanael pescando, ven a Jesús, que no lo habían reconocido, un hombre en las orillas que les pregunta si habían pescado, y ellos le dicen que no habían pescado, y dicen: tiren las redes a la derecha y encontrarán peces. Y Juan lo reconoce. Inmediatamente Pedro salta al mar y va a abrazarlo, reconociéndolo que estaba presente. Y menciona muy bien que había un pez y había una fogata, y un espíritu no cocina y come con ellos, comparte con ellos.
lo que es otro signo de que Jesús ha resucitado. Vemos entonces lo siguiente. En el 642 dice: como testigos del resucitado, los apóstoles son las piedras fundamentales de la iglesia. Pablo habla claramente de más de 500 personas a las que se apareció Jesús en una sola vez, además de Santiago y todos los apóstoles. Y eso lo podemos encontrar en la primera carta de Corintios, capítulo 15, del 4 al 8. También en el 643 seguimos viendo las manifestaciones. Sabemos por los hechos de la fe de los discípulos fue sometida a prueba radical de la pasión y de la muerte en la cruz de su maestro. Pero luego es anunciada de antemano, porque también tenemos una aparición muy importante, y es a los discípulos de Emaús, que iban muy tristes hablando de lo que había acontecido, y Jesús se mezcla entre ellos en la conversación y les explica que todo lo que había pasado tenía que pasar, y lo menciona desde todos los textos que hay de las profecías del Mesías, y que así tenía que ser. Y lo reconocen inmediatamente cuando parte el pan y les dice lo mismo que les dijo en la última cena. Vamos entonces que los apóstoles también tuvieron miedo, y acá hay una parte importante de la veracidad, y es que nadie hubiese escrito que tenían miedo, nadie hubiese escrito que ellos eran incrédulos, que no tenían claridad. Y aparte de eso, también María Magdalena pregunta incluso a Jesús y a los ángeles: Señor, si eres el dueño de este lugar y te lo has llevado, dime dónde lo tienes y yo me lo llevaré. O sea, ella creía que el cuerpo se lo habían robado. Ellos no sabían que había un sello, pero hay un sello que puso Pilatos para que nadie pudiera romperlo. Nadie se hubiese atrevido a robar el cuerpo de Jesús, y menos con la pena de muerte que había por romper el sello. Y también en esos momentos había custodia romana, porque los custodios judíos no podían estar ahí porque era el sábado. Vamos entonces a mirar lo siguiente en el 644. Tan imposible les parecía la cosa que incluso, puesto ante la realidad de Jesús resucitado, los discípulos dudaban todavía, lo que creen que es un espíritu. No acababan de creerlo a causa de la alegría que estaban asombrados. Y esto sucede cuando Jesús se le presenta a los 12. Y acá hay un detalle bien interesante, porque Él no entra por la puerta. Él aparece en medio de ellos, lo que nos muestra el cuerpo glorificado, que nos muestra y nos dice que está por encima de las leyes de la física, que es el control completo de la materia. Pero existe un cuerpo que ellos creían que era un espíritu, pero no es así, porque dice: ¿tienen algo de comer? Tengo hambre. Y así dice lo siguiente: Tomás conocerá la misma prueba de la duda, y en la última aparición en Galilea referida por Mateo. Algunos, sin embargo, dudaron. Por eso la hipótesis según la cual la resurrección habría sido un producto de la fe o de la credibilidad de los apóstoles no tiene consistencia. Muy al contrario, su fe en la resurrección nació bajo la acción de la gracia divina, de la experiencia directa de la realidad de Jesús resucitado. Por eso también aquí es importante la aparición en el momento en que Tomás duda y dice que él tiene que meter los dedos en las llagas y en el costado para poder creer. O sea, nadie va a escribir de que no creía y que ellos pensaban que era un espíritu. Pero aún así Jesús aparece de nuevo y le dice a Tomás: ven y coloca tus dedos en mis llagas y en mi costado para que creas. Y Tomás cree inmediatamente y hace una aseveración importante que nosotros lo hacemos en el momento de la consagración y recibimos la comunión: es
Señor mío, Dios mío. Es la primera parte en donde se reconoce a Jesús como Señor y como Dios. Como se conoce parte de la Trinidad, el Hijo también es el Padre y también es el Espíritu. Él es Dios. Acá vamos a encontrar en el 645 lo que venía hablándoles del cuerpo glorioso, y dice así: Jesús resucitado establece con sus discípulos las relaciones directas mediante el tacto y el compartir la comida, el compartir, el tocar, el que hizo Tomás de meter los dedos y poder entender. El que comía no es un espíritu, es un cuerpo. El cuerpo resucitado con el que se presenta ante ellos es el mismo que ha sido martirizado y crucificado, ya que sigue llevando las huellas de su pasión. Este cuerpo auténtico y real posee, sin embargo, al mismo tiempo las propiedades nuevas de un cuerpo glorioso. No está situado en el espacio ni en el tiempo, pero puede hacerse presente a su voluntad donde quiere y donde quiere, porque su humanidad ya no puede ser retenida en la tierra y no pertenece ya más al dominio divino del Padre. Por esta razón también Jesús resucitado es soberanamente libre de aparecer como quiere, bajo la apariencia de un jardinero, bajo otra figura, distinta a las que es familiar a los discípulos, y eso para suscitar su fe. Es lo que estábamos hablando. El cuerpo de Jesús ya no tiene ninguna ley física, ni de espacio, ni de tiempo. Por lo tanto, su apariencia es gloriosa y Él aparece de formas diferentes. Por eso no lo reconocen los discípulos de Maús, por eso tampoco lo reconocen cuando estaban en el mar de Galilea, pero siempre está esa esencia divina y gloriosa, y es lo que nos promete Cristo de que podemos tener. También en el 646 dice: la resurrección de Cristo es esencialmente diferente, es un cuerpo resucitado, pasa del estado de la muerte a otra vida más allá del tiempo y del espacio. Mire que lo repiten varias veces. El cuerpo resucitado está más allá del tiempo y del espacio. En la resurrección, el cuerpo de Jesús se llena del poder del Espíritu Santo. Participa de la vida divina en el estado de su gloria, tanto que San Pablo puede decir de Cristo que es el hombre celestial. Hay algunos acontecimientos de la resurrección que son trascendentes. En el 647 dice: en efecto, nadie fue testigo ocular del acontecimiento de la misma resurrección, y ningún evangelista lo escribe. Nadie fue testigo de verlo levantar. Pero tenemos varios datos importantes de los que veníamos hablando. Es claro que hubo una muerte, y es claro que fue sepultado, el sepulcro vacío y el testimonio de todos los discípulos que estuvieron presentes, las mujeres, y que el cuerpo nunca ha estado. Y en las primeras partes el sepulcro perdió importancia porque nadie visitaba el sepulcro, porque él no se encontraba allí, él estaba resucitado. Dice aquí, para finalizar: la resurrección, obra de la Santísima Trinidad. En ella las tres personas divinas actúan juntas a la vez y manifiestan su propia originalidad. Esto está en el 648. Se realiza por el poder del Padre, que ha resucitado a su Hijo, a Cristo, y de este modo ha introducido de esta manera perfecta su humanidad con su cuerpo en la Trinidad. Jesús se revela definitivamente Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección entre los muertos. San Pablo insiste en la manifestación del poder de Dios. Por la acción del Espíritu Santo ha vivificado la humanidad muerta de Jesús y la ha llevado al estado glorioso de Señor. Él afirma explícitamente, Jesús afirma
explícitamente cuando se encontraba vivo y dice: doy mi vida para recobrarla de nuevo. Tengo el poder para darla y el poder para recobrarla de nuevo. Creemos que Jesús murió y que Jesús resucitó. En el 650 podemos ver: por la unidad de la naturaleza divina que permanece presente en cada una de las dos partes del hombre, ésta se une de nuevo. Así la muerte se produce por la separación del compuesto humano y la resurrección por la unión de las dos partes separadas. En el 651 dice: sentido y alcance salvífico de la resurrección. Y es que Jesús abre las puertas del cielo. Y dice, y esto es muy importante porque es lo que dice Pablo, que es la base fundamental de nuestra fe. Y lo dice también aquí el Catecismo de la Iglesia Católica en el 651, y lo pone entre comillas citando la primera carta de Corintios 15:14, y dice: si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también es nuestra fe. La resurrección constituye ante todo la confirmación de todo lo que Cristo hizo y que enseñó. Todas las verdades, incluso las más inaccesibles al espíritu humano, encuentran su justificación si Cristo, al resucitar, ha dado la prueba definitiva de su autoridad divina según lo que él había prometido. Y en el 652 dice: la resurrección de Cristo es cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento y del mismo Jesús durante la vida terrenal. Todo está en las Escrituras. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Juan 8:28. La resurrección del crucificado demostró que verdaderamente Él era yo soy, el Hijo de Dios y Dios mismo. La resurrección nos muestra que Él era el Hijo de Dios y Dios mismo. Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. En el 654 nos dice: hay un doble aspecto en el misterio pascual. Por su muerte nos libera del pecado y por su resurrección nos abre el acceso a una nueva vida. Consiste la victoria sobre la muerte y el pecado en la nueva participación de la gracia. Id, avisad a mis hermanos, no por naturaleza, sino por don de la gracia, porque esta filiación adoptiva confiere una participación real en la vida del Hijo único, la que nos ha revelado plenamente en su resurrección. Y terminamos con esta del 655. Cristo resucitó entre los muertos como primicia de los que durmieron. Del mismo modo en que Adán mueren todos, asimismo todos reviven en Cristo. La vida es transportada por Cristo al seno de la vida divina para que yo no viva más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La base fundamental de nuestra religión, de nuestra fe, como lo dice Pablo, es la resurrección. Y se encuentra en todos los evangelios y en todas las pruebas que se pueden sacar y demostrar de que Cristo ha resucitado. El sepulcro vacío y las apariciones. La muestra de un Cristo vivo, un cuerpo que fue tocado, que comió y que también ascendió a los cielos. Jesús ha resucitado, Jesús ha vencido la muerte, Jesús resucitado como el símbolo del ave fénix, que es mi símbolo, significa que tenemos la posibilidad de ir al cielo y que todo está cumplido y que Él es Dios vivo. Muchas gracias a todos, que se encuentren muy bien y que Dios los bendiga. Felices Pascuas, Jesús está vivo.